Bien, mis hermanos, hoy el texto que leyó Daniel, exactamente de Daniel, tiene como título un testimonio de transformación. Y cada vez que pensamos en los hombres de Dios, pensamos en cómo sostuvo ese amor para con sus escogidos, cómo Dios les cuidó, cómo Dios les sostuvo, cómo Dios hizo un mundo diferente para ellos en medio de toda la adversidad. Y cada vez que nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de las oportunidades que Él abre a través de un verdadero corazón, de un verdadero sentimiento de búsqueda. Y por eso no leímos todo el capítulo, porque 120 sátrapas y 3 gobernadores fueron donde el rey para decirle que se firmara un edicto donde si no se adoraba al rey, inmediatamente esa persona fuera digna de muerte. Entonces querían que todos los hombres de Israel que estaban en esa zona tuvieran que llegar y al escuchar la música se tenían que arrodillar para adorarle. Entonces, tristemente, el rey tiene un afecto por Daniel y él no piensa en Daniel antes de la provocación de estos 120 hombres y gobernadores, sátrapas y gobernadores, sino que lo que él piensa en el momento es en el orgullo personal. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y soy el rey. Y si soy el rey, tengo la protección absolutamente ¿de quién? De todos, de todos. Entonces, eso le daba un beneplácito de orgullo, un beneplácito de fortalecimiento, y entonces él decide dejarse provocar por ese sentimiento, por esa emoción, y hace que el edicto se haga. Creo que no lo leyó en su totalidad, sino que simplemente decidió firmarlo. Y cuando uno no es consciente por las emociones, se pierde el control, se pierde el anhelo de ver esa oportunidad de ser diferente. Pero dice el versículo 14, que fue donde empezó a leer Daniel: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel. Cuando hacemos las cosas, a veces es un poco tarde para reaccionar, ¿no? Ya hemos cometido el error, ya hemos hecho las cosas fuera del control y hace que nosotros estemos limitados por la emoción humana. Entonces, para nosotros es muy importante ver que Daniel ya había cautivado el corazón del rey con sus acciones. Ya había cautivado el corazón del rey desde su forma de actuar, su forma de accionar. Cuando uno lee este versículo 14, dice que quería liberarlo, pero había presión alrededor. ¿Y cuál es la presión? 120 sátrapas, que son como si fueran corregidores o alcaldes de una zona, y 3 gobernadores allí diciendo: no van a quitar, porque el que firma el edicto se cumple. Y eso da un poco de nostalgia al rey, porque después de ese compromiso tan grande que ha hecho, no puede llegar a hacer un ejercicio de decir: me retracto, no voy a llevar a cabo esto porque el que está implicado es un hombre importante, un consejero del rey. No, él tiene que seguir con paso firme. Y eso va a pasar de manera constante. Los hombres deben de tener siempre su paso firme a la decisión, a la acción, y no tiene cómo devolverse. Y un gobernante muchas veces tiene que hacer muchas cosas porque los que están a su alrededor le aconsejan, así su corazón le está diciendo que no lo haga, lo va a hacer muchas veces porque él siente que debe de hacerlo. Y en este versículo 14 dice que hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. O sea, era insistente esta lucha. O sea, había hecho tanto efecto Daniel en la vida del rey que se sentía incómodo
tener que enjuiciarlo. ¿Ustedes recuerdan a alguien que subieron a la cruz y no encontraron de qué acusarlo? ¿Y Poncio Pilato qué dijo? ¿Recuerdan qué dijo Poncio Pilato? Ningún mal veo en este hombre, pero aquí está, juzguen ustedes. Juzguen ustedes, igualitico que con Jesús. No había un argumento nuevo, no había una acción nueva cuando Jesús, porque también había un hombre injustamente iba a morir, injustamente iba a morir también. Pero cuando Jesús también no había ninguna causa para crucificarle que fuera legal, ¿no? Que fuera legal. Entonces, cuando uno entra a revisar este texto, uno dice, ¿cuántos hombres han muerto de manera injusta por causa del nombre de Dios? ¿Cuántos han sido expuestos a vituperio por causa del nombre de Dios? Así que nosotros tenemos ese compromiso y ese afán de ver el resultado de una acción que entristece al rey porque está convencido de que Daniel no ha hecho absolutamente nada malo. Pero cuando vamos al versículo 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, pónganle cuidado bien a esta partecita. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Esto es lo más importante que uno encuentra en alguien ya que ha sido convertido de una vida pagana a una vida completa nuevamente con el Señor. Este rey había entrado en un estado de convicción de que Daniel tenía un Dios mucho más poderoso que el Dios que tenía el pueblo de Babilonia. Esto para nosotros es un poco complejo porque siempre cuando hablamos de los reyes del Antiguo Testamento, los reyes paganos nunca miraron con buenos ojos a nuestro Dios. Por lo contrario, los reyes paganos lo que hacían simplemente era despreciar al Dios nuestro. Lo despojaban, apartaban al pueblo de Dios. Pero este rey hoy, viendo el testimonio de Daniel, le da como una bendición, ¿no? Como que le da una bendición allí y le dice en el versículo 16, el Dios tuyo, no dice el Dios nuestro, sino el Dios tuyo y a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué importante esto. Qué importante saber que el Dios nuestro, el Dios que adoramos nosotros, es superior que todos los dioses que hay en el mundo. Todo lo que Dios ha hecho es grande y maravilloso. Pero ¿qué pasa allí? El rey dice que el rey se va demasiadamente triste. No va a celebrar. ¿Quiénes sí se van a celebrar? Los sátrapas y los gobernadores. Por fin. Ya no tenemos a Daniel que nos obstruya lo que nosotros queremos hacer. Porque les cuento, mis hermanos, que nosotros somos obstrucción para aquellos que denigran de Dios. Nosotros somos obstrucción para aquellos que no adoran a Dios. Nosotros somos obstrucción para aquellos que quieran hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y en nuestras familias pasa eso. Cuando uno les dice, no, eso lo hacen en esa casa, pero en esta casa no se hace esto. La gente se queda ahí en la familia como que, ¿y por qué no? No, porque es que esta casa es diferente, esta familia es diferente. Y yo me imagino que cuando iban a la casa de Daniel encontraban era un Daniel ordenado, organizado, bien puesto, propuesto, y no de cualquier manera, porque Daniel representaba en ese momento la presencia de Dios para el pueblo de Babilonia, y por eso él como tal no podía bajar el talante, no podía ser diferente en esa relación. Entonces, qué bueno cuando nos encontramos a este rey mirando que sella la piedra donde ponen a Daniel con su anillo, pero no se va tranquilo, no se va contento. ¿Saben, mis hermanos? Hay cosas que nosotros las hacemos por cumplir, pero no nos sentimos felices con lo que hemos hecho. No nos sentimos contentos con lo que Dios nos está viendo hacer.
Porque el Señor a veces nos invita a nosotros a que seamos diferentes, a que no seamos ese hombre o esa mujer impulsiva, impulsivo, no sea esa persona que no tiene el carácter de Dios en su vida. Y este hombre se va demasiadamente triste. Y dice que el rey se fue al palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Cuando tenemos una preocupación dormimos tranquilos, ¿cierto? Como angelitos. Cuando hay una preocupación el sueño se concilia facilito, ¿cierto? No somos capaces de conciliar el sueño. Pero ¿por qué no me puedo dormir? Nos volteamos para un lado, nos hacemos para el otro. Vamos y tomamos agua a ver qué es lo que pasa. Vamos y nos lavamos la cara. No podemos, es que es calor. Hoy nos damos el duchazo. Nos tenemos que sentar, que será lo que pasa. Y la mente, el cuerpo quiere descansar, pero la mente no nos deja. Y eso fue lo que pasó con este rey. No pudo conciliar el sueño. ¿Saben, mis hermanos? Cuando no se puede conciliar el sueño es porque no hay paz en nuestro corazón. Los médicos antes de la cirugía le dicen a uno: mañana se acuesta bien temprano, no coma hasta las 6 de la tarde, es la última comida, 4 de la tarde, y el resto no va a comer, no desayune y va para la cirugía. Pero descanse bien. Uno descansa bien esa noche, ¿cierto? Cuando el otro día tiene cirugía, ¿qué dicen ustedes? ¿Descansa no bien? No descansa bien. Ni tampoco se acuesta tan temprano. Así estaba este hombre, sin poder descansar. Pero mire lo que pasa en el versículo 20. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Esa voz triste y quebrada de saber que no se hicieron las cosas correctas, con mea culpa en el grito, porque no dice con voz fuerte y con voz de ánimo, fue a llamar a Daniel. Qué bueno cuando Daniel confió en que Dios lo iba a liberar, porque hay un versículo claro cuando Daniel le dice: haga lo que tiene que hacer, no se detenga. Y a veces eso para uno es difícil, aceptar la voluntad. Pero también Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní orando, ¿recuerdan? ¿Y qué le decía al Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y qué bonito que Daniel acepta la voluntad de ese hombre, pero Jesús también acepta la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora nosotros en algunos momentos vamos a vivir situaciones adversas, situaciones difíciles, pero no podemos escondernos de ellas. Tenemos que enfrentarlas a ellas, tenemos que identificarlas. ¿Y qué tenemos que hacer? Con altura, ir a enfrentar ese momento que el Señor nos permite vivir. Y no podemos escondernos frente a esa realidad. Cuando estaban los profetas de Baal y de Acera también frente al profeta Elías, Elías pudo haberse ido a esconder, pero no, enfrentó ese momento también con altura, porque él estaba convencido de que Dios lo iba a respaldar. ¿Cuántos siervos de Dios creen que Dios nos respalda? ¿Cuántos siervos de Dios creemos que Dios siempre está con nosotros en todos los momentos de nuestras decisiones y acciones? Él está allí. A veces hasta nos hemos equivocado y Dios nos acompaña para sacarnos del pantanero. Dice el versículo 40, nos saca del lodo cenagoso, el capítulo 40 de los Salmos, nos saca del lodo cenagoso y pone nuestro pie sobre peña. ¿Cierto? Siempre está y nos cuida. Pero mire qué interesante el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bonito esa escena. Yo me imagino el rostro resplandeciente del rey.
Me imagino el rostro resplandeciente diciendo, wow, Daniel, 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 wow, mira mi condición, vengo y te busco. ¿Sabe qué me parece tan interesante? Que el rey, escúchenme bien mis hermanos, el rey no mandó a ninguno de sus súbditos a que mirara si Daniel estaba en buena condición. O sea, ninguno de los súbditos era digno de ir a mirar a Daniel, porque el rey no se confiaba de que de pronto los leones no le hicieron nada, pero el que fuera a mirar, sí le hiciera algo, sí le hiciera algo. Y en eso tenemos que ser conscientes nosotros, que la vida cristiana necesita de hombres y mujeres capaces de hacer las cosas correctas en el tiempo correcto y en el momento correcto. Y Daniel dijo, yo no he hecho absolutamente nada ni ante los ojos de Dios ni ante los ojos suyos, oh rey. Qué bonito cuando podemos decirle eso al Señor. Señor, hemos hecho las cosas correctas delante de ti. Señor, cómo nos has cuidado y cómo nos has sostenido. Y mire qué interesante este versículo, porque dice en el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mis hermanos, el himno que cantamos para iniciar hoy el culto decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué hace? Prosperará. Eso dice el texto, lo cual nos incluye aquí a Daniel. Ni un rasguño, porque había permanecido ¿en qué? En integridad. Así como su vida fue íntegra, también en ese momento Dios cuidó de él en su integridad. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros cuidemos la integridad del pueblo de Dios. Cuidemos la integridad de nuestra relación con Él. Y no puede ser que nosotros perdamos ese anhelo de seguir adelante, firme, íntegros en lo que Dios nos ha llamado. Pero el versículo 24 viene algo muy triste. Pero cada quien recibe el premio de acuerdo a lo que ha hecho o ha vivido. Porque ellos pudieron haber vivido la misma experiencia que vivió el rey viendo la buena acción de Daniel. Pero el rey tenía una perspectiva clara de Daniel. ¿Y los 120 sátrapas tenían la misma perspectiva de Daniel? ¿Los 120 sátrapas tenían la misma perspectiva de Daniel? No. ¿Y era que Daniel actuaba de una manera delante del rey y de otra manera delante de los sátrapas? No. No. Él no actuaba de una manera delante de uno y de otra manera delante de otro, no, siempre actuaba bien. Y los otros dos gobernadores que estaban cerca de Daniel también vieron las acciones de Daniel y cómo lo que hacía Daniel prosperaba y cómo era ordenado y organizaba las cosas. Pero no lo leyeron así y por eso le tendieron la trampa para poder hacer las cosas suyas. Quizás en los gobiernos podamos tener personas que cuando ven que las cosas se hacen bien, los demás critican, dañan. Quizás en los ministerios que usted haga pueden verse reflejadas algunas cosas de estas. Quizás en su empresa se vean reflejadas algunas cosas de estas. Quizás en la familia también se vean estos brotes de situación adversa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no logramos entender la dimensión del reino, pues pasa como estos hombres que no veían en Daniel la oportunidad de crecer y de surgir, sino que veían en Daniel la opción de destruyámoslo para poder hacer como bien nos parece. Pero el rey tomó una decisión drástica, así como esta que tomó con Daniel y le pidieron que la sellara con el anillo de él tomó una decisión drástica y dice, ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron
todos sus huesos. Esto nos lleva a nosotros a mirar que Dios siempre ha colocado hombres y mujeres cerca nuestro para bendecir una nación, para bendecir muchos lugares. Pero que mientras que no leamos todos el concepto de reino, nos opondremos, haremos daño y se afectará. Pero la obra del Señor no se para. La obra del Señor va ¿a qué? A continuar. Y este concepto que está allí, no solamente metió a los 120, sino ¿a cuántos? 120 con su familia, póngale de a 3. Se dieron un banquete esos leones. Mejor dicho, se dieron un banquete. ¿Y saben por qué? Porque no querían que quedara ni un solo rastro de esa intención, de ese corazón. Y quiero terminar el mensaje en esta parte diciendo lo que dijo el rey. Entonces el rey Darío, del versículo 25, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanecer por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Eso qué es? Una persona totalmente convencida de que la gloria de Dios se manifestó a través de la vida de Daniel. Si Daniel se hubiese doblegado frente al sonido de los tambores, las bocinas y todo esto allí para adorar, ¿qué hubiese pasado? Había sido muy triste. Si Daniel se hubiese puesto con miedos frente a la situación, pues se había perdido todo lo que hoy tenemos. Dios quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su amor y su fidelidad, pero nos hace falta ese paso de confianza de que Dios tiene el control. Y cuando hablamos de que Dios tiene el control, estamos diciendo de que Él es el único que puede ayudarnos a dar un testimonio de transformación para el mundo, un testimonio de convencimiento. Mucha gente debe conocer a Dios a través de ¿quién? De nosotros. ¿Cómo conoció el rey Darío a Dios? ¿Cómo lo conoció? A través de los 120 sátrapas, ¿cierto? De los 2 gobernadores, ¿cierto? ¿Así fue que lo conoció? No. Ese fue el camino para que él lo conociera, para que viera todo el esplendor y toda la gloria. Así que me permito concluir así. Un verdadero testimonio tiene por lo menos 4 momentos. El primero, saber que siempre estaremos a prueba. Ningún cristiano va a pasar sin pasar pruebas. Todos los cristianos vamos a vivir un momento de prueba, un momento difícil, Pero lo segundo es que en ese momento de prueba está la capacidad de sostenernos sin doblar nuestra fe y permanecer. Ese segundo momento es muy importante. No porque estamos en la prueba bajamos el nivel de capacidad de estar allí. Y esto tiene que moldearnos a nosotros, que en las pruebas nuestra fe no puede quebrarse. La palabra del Señor dice: solamente el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Daniel veía que le estaban poniendo la piedra y no estaba gritando, estaba allí confiando. Tercer momento que tiene es que los impíos, los que no conocen de Dios, aquellas personas que no tienen la fe puesta en Dios, verán que el testimonio de la gloria de Dios resplandeciendo. Aquellos que no conocen la gloria de Dios, verán la gloria de Dios resplandeciendo. Y lo cuarto que se verá es que Dios siempre sacará avante a sus hijos, nunca los dejará caídos. Él siempre nos levantará. Yo estaré con vosotros cada momento, cada día, hasta el fin del mundo. Así que si usted tiene una situación adversa, tiene un momento difícil en su vida, Dios hoy nos invita a que seamos firmes, fieles, contundentes a una verdadera relación con Dios. Nadie puede seguir
y conocer a Dios si no ha experimentado momentos difíciles en su vida. Es necesario que nos aferremos a Él y confiemos en Él claramente, que Él nos hace más que vencedores. Que Dios sea tomando su palabra y ayudándonos a ser transformados por Él.